Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta clase de el curso de hebreo bíblico desde cero hasta el verbo hebreo. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de las sílabas. Estuvimos viendo últimamente las vocales y su clasificación, vocales largas, vocales cortas. Esto está en la clase anterior. Hoy vamos a ir a la lección 4 del libro hebreo bíblico para principiantes, que para el que no lo tiene lo voy a dejar en el comentario debajo del video. Así puede seguir las lecciones y puede hacer las tareas que dejamos, y inclusive puede mandarlas por privado, por WhatsApp, para su revisión. Bien, comenzamos entonces aprendiendo a leer el hebreo, las sílabas. Una sílaba empieza con una consonante, nunca con una vocal. Cada sílaba cuenta con solo una vocal. Entonces, esto va a determinar la cantidad de sílabas que tengamos en una palabra. Cuál cantidad de vocales que encontremos en una palabra nos va a estar diciendo la cantidad de sílabas que componen esa palabra. Una sílaba que termina en una vocal se le llama abierta, sílaba abierta. Una sílaba que termina en una consonante se le llama cerrada. Entonces tenemos dos tipos de sílaba. Sílaba abierta, que es aquella que termina con una vocal, y la sílaba cerrada, que es aquella que termina en consonante. O sea, vamos a estar viendo a continuación ejemplo de ello. Una sílaba cerrada y no acentuada siempre tiene una vocal corta. Una sílaba cerrada, es decir, que termina en consonante y no acentuada, tiene una vocal corta. Una sílaba abierta, o sea, que termina en vocal y no acentuada, usualmente tiene una vocal larga, pero no necesariamente esto ocurre siempre, sino en algunas oportunidades puede llegar a haber excepciones. Bien, los acentos. La mayoría de las palabras hebreas están acentuadas en la última sílaba. El acento puede hallarse en la penúltima también. Bueno, en el caso de este texto que estamos utilizando, vamos a encontrar esta marca donde eh, recaiga el acento en el caso de que no sea en la última sílaba. Si no encontramos esta marca, vamos a asumir que el acento recae en la última sílaba. En caso de recaer en la penúltima o antepenúltima sílaba, nos vamos a encontrar con esta marca sobre la consonante donde recae eh, el acento, el tono de la palabra. Bien, y acá tenemos una práctica de lectura oral, que es la que vamos a aprovechar para ejercitar el tema de las sílabas. Primeramente hacemos lectura, tenemos la nun con la vocal Kametz, que es una vocal larga, una A larga, entonces tenemos na. La nun hace el fonema de N, entonces na. Na, en este caso, es una sílaba abierta, porque termina en vocal. Recordemos, siempre la sílaba va a comenzar con una consonante y nunca con una vocal. Consonante vocal. Entonces, na es una sílaba abierta. En este caso, a, porque la alef es muda, y tenemos la misma vocal que vimos anteriormente, la kametz, que es una vocal larga, una a larga. Entonces, a, simplemente a. En este caso también tenemos una sílaba abierta, pa, la bet, que tiene fonema de v, con la patah, que es una vocal tipo a, pero corta, patah. Ba es una vocal entonces abierta. En este caso, tenemos un segol,
debajo de la alef, que es muda, es una vocal tipo E corta. E es una sílaba abierta. Da, dalet, que es una D, el sonido que eh, hace el fonema D, y tenemos una kamet, que es una vocal A larga. Entonces tenemos da, y es una sílaba también abierta. Y en este caso tenemos la tet, perdón, la tab, no tet, tab, con la pata, que es una A, como vimos acá, debajo de la bet, una A corta. Entonces tenemos eh, tab y A corta, ta es una sílaba abierta. Toda esta primera línea son todas sílabas abiertas, puesto que termina cada una de ellas en vocal. Bien, acá tenemos ti, ti. Tenemos la tab con una hireyot. Hireyot, recuerden que es una vocal larga. En este caso, la yod está cumpliendo función de vocal junto a la hirek, junto a este puntito. Por lo tanto, no cierra la sílaba porque es una vocal larga. Todo este puntito más esta yod conforman una vocal larga, por tanto, esta sílaba es abierta. Entonces, ti, sílaba abierta. Lo mismo pasa acá, tenemos una consonante, la lamet, y una vav, pero que está cumpliendo función de vocal U. Recuerden que la vav con el puntito por dentro es una shurek y hace el fonema de U, el fonema de la vocal U. Entonces esta sílaba también es abierta. Lu, sílaba abierta porque termina en vocal. Tenemos de, tenemos la dalet y tenemos la sere, que es una E larga. De, también esta sílaba es abierta porque termina en vocal. Acá nos encontramos con una tab, una patah y una nun. Entonces tenemos la tab, que hace el fonema de T, la patah, que es una A corta, y finalmente tenemos una nun, que es una N, una nun sofix, nun final, una N. Fíjense la diferencia entre esta nun, que está al inicio, en este caso es una sola sílaba, pero si tuviéramos una palabra estaría al inicio de palabra, o podría ocurrir en medio de una palabra, y tendría esta forma, pero cuando va al final de la palabra, va a tener esta forma alargada, y es una nun final, una nun sofix. Entonces está cerrando la sílaba. Acá vemos consonante, vocal y finalmente consonante. Es el primer caso de los que venimos viendo en el que nos encontramos una sílaba cerrada. Entonces, tan, sílaba cerrada, la cierra la nun sofix. En este caso tenemos dalet, de y kamet, a, luego seguido de una mem sofix, una mem final, que hace el fonema de M. Entonces, dam, en este caso la mem cierra la sílaba y tenemos una sílaba cerrada. Entonces, dam, sílaba cerrada, consonante, vocal, consonante. Toda esta línea vimos consonante, vocal, todas estas. Aquí tenemos consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. Y aquí ya tenemos consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Bien, seguimos por la línea 3 y tenemos el jit, la yod, en este caso cumpliendo su función de consonante, la hirek, que es una I corta, jit, la tab, que es una T, entonces jit tenemos una sílaba cerrada. Tenemos consonante, la yod, vocal, la hirek, consonante, la tab. Jit,
vocal cerrada, sílaba cerrada. Bien, tenemos Alef, que es muda, Seret, una E larga, y Lamet, que es una L. Entonces tenemos la sílaba está cerrada por la Lamet. Pasamos a la siguiente y tenemos tu. Tenemos tet, que hace el fonema de T, al igual que la tab, y tenemos una shurek, una vav con un puntito por dentro, que cumple la función de vocal U. Por lo tanto, tenemos consonante vocal y esta es una sílaba abierta. Luego pasamos a la siguiente, tenemos va, tenemos la vet, que hace fonema de V, tenemos la Kametz, que hace el fonema de A, y tenemos la G que tiene un sonido de J suave o de H aspirada en inglés, pero en el caso de ir al final de una palabra, la G será muda, a no ser que por dentro tenga un puntito que se llama mapik, y este le devuelve el sonido de J suave. Pero al estar al final de una palabra, este es muda, esta consonante es muda. ¿Y qué pasa con la G? Con la G al final de palabra, bueno, en este caso es una de aquellas consonantes que cumplen también función de vocálica, como es el caso de la BAP cuando tiene un puntito, o el caso de la JOD cuando se une al GIRET, o en su caso puede unirse también a un CERE o a un SEGOL para hacer una E larga. Bueno, en este caso, cuando encontramos CAMETS G, no va a cerrar la sílaba, va a quedar abierta. En este caso es una sílaba abierta. Tenemos la yod, la bab y la g, que no van a cerrar sílaba al final de una palabra. Bien, seguimos con la siguiente y tenemos em, una alef que es muda, una sere que es una e larga y una mem sofit que es una m, una mem en su forma final. Entonces tenemos una sílaba cerrada, cerrada por la M. Tenemos consonante, alef, vocal, sere y consonante, mem. Sílaba cerrada. Bien, pasamos a la línea 4. Bat, tenemos la bet, que hace el fonema de B. Patah, que es una vocal corta, una A corta. Y tab, que es una T. Entonces tenemos consonante, vocal, consonante. Es una sílaba cerrada. Seguimos con la siguiente, tenemos lamed, que es el fonema de L, y tenemos un puntito aquí abajo que es una girek, que es representando la vocal I. Entonces, termina en vocal, entonces es una sílaba abierta. En este caso tenemos bim, tenemos la bet, tenemos la girek yod, y tenemos la mem final. Una B, una I y una M, BIM. Por lo tanto, la M, la mem, sofit, está cerrando la sílaba, es una sílaba cerrada. Tenemos tut, tut, tenemos la tet, que hace el fonema de T, perdón, tot, tot. Acá cometí el error de confundir la VAB con el puntito arriba, es una O, con el puntito adentro, como vinimos viendo anteriormente, es una U. En este caso el puntito está por encima de la VAB, por eso es tot y no tut. Tot y no tut. Tenemos T, tenemos O y tenemos T nuevamente. Aunque son consonantes distintas, la TET y la TAB, ambas hacen el fonema de T, entonces tot.
esta sílaba es cerrada por la K. Bien, seguimos. Tenemos ma, tenemos la mem en su forma regular, mem, si ven la diferencia con la de aquí arriba, está al final de palabra, tiene esta forma más cuadradita, pero esta es la forma regular de la mem cuando la encontramos a principio de palabra o en mitad de palabra. Mem, que es el fonema de M, tenemos una pataj, que es una vocal A, y tenemos una ayin, que es muda, ayin, que es muda, pero en este caso está cerrando, porque es una consonante, está cerrando la sílaba. Entonces, acá tenemos una sílaba cerrada. Pasamos a la línea 5, tenemos lev, lamet, que hace el fonema L, tenemos tere, que es una E larga, y tenemos vet, que hace el fonema V, que no tiene puntito por dentro. Entonces, lev es una sílaba cerrada por la vet. Tenemos dam, dalet, gamet, mem, dam. Esta sílaba está cerrada por la mem sofit. Tenemos ze, en este caso la zayin, un segol, que es una E corta, y la G, que al final de palabra, como dijimos anteriormente, es muda y no cierra sílaba. Entonces es una sílaba abierta. Ze, sílaba abierta. Tenemos sus, samer, que hace el fonema S, la shurek, que es la vav con el puntito por dentro, cumpliendo la función de vocal U, y nuevamente la samer, que hace el fonema S. Sus, entonces esta sílaba está cerrada por las samers. Luego tenemos sham, tenemos la shim porque tiene un puntito diacrítico a la derecha. Cuando el puntito diacrítico está hacia la izquierda, hace el fonema de S. Cuando el puntito diacrítico, como en este caso, está a la derecha, hace el fonema SH. Entonces, sham, shim, kamet, mem-sofit. Sham es una sílaba cerrada por la mem-sofit. Bien, pasamos a la última línea de esta columna. Patas, patas. Acá podemos ver el simbolito de la acentuación, ¿sí?, que utiliza este libro de texto. Eso nos indica que el acento recae sobre la primera sílaba. Patas, patas, kamet, tere, hirek. Entonces, en todas estas palabras, el acento recae en la primera sílaba. Si lo separamos en sílabas, tenemos la sílaba pa y la sílaba tas. Patas. La primera sílaba pa está abierta justamente por las patas. Tenemos una P que hace el fonema de P y tenemos una pata. Entonces la sílaba es pa y la sílaba está abierta. Y está acentuada. Y tenemos la sílaba restante, ta. En este caso no confundir con la G, es una jet. Si ven la diferencia, la patita llega hasta arriba y se une con el techo de la consonante. En este caso hay una pequeña apertura. Esta es la G y esta es la jet. La jet hace el fonema de J. Hay que prestar atención a esos pequeños detalles que pueden hacernos confundir con las consonantes. Pata, primera sílaba es abierta, pa, segunda sílaba, ta, es cerrada por la jet. Esta sí es una consonante que cumple su función de consonante y cierra sílaba. Entonces, ta es sílaba cerrada. Y hacer una sílaba cerrada
y no acentuada, porque el acento recae en la primer sílaba, lleva sí o sí una vocal corta. Por eso vemos la pata acá, nuevamente, vocal corta. Kamets, kamets, lo mismo. Tenemos la kof, que hace el fonema de K, y la kamets, que es una vocal A larga. Entonces esta primera sílaba está abierta, K es consonante vocal, y tenemos met, que esta sílaba está cerrada por la tzadik, sofit, y por consecuencia es una sílaba cerrada, no acentuada, y tiene una vocal corta, que es una segol. K, vocal, eh, sílaba abierta por la vocal kamet, consonante vocal, met, sílaba cerrada por la tzadik, sofit, tiene vocal corta. Pasamos a tere, tere, tere. Tenemos la primera sílaba C, el fonema es TS o TZ, el fonema que hace la tzadik. Tenemos una tere, que es una E larga, y está acentuada, esta primera sílaba. C es una sílaba abierta porque termina en vocal. Y tenemos la segunda sílaba, re, re, que es una sílaba abierta con una vocal larga, terjot, que hace el fonema vocálico E. Entonces, al ser una sílaba, en este caso abierta, y con vocal larga, no acentuada. El acento recae en la primera y tiene una vocal larga. ¿Mm? Sílaba abierta y no acentuada tiene una vocal larga en este caso, pero no es siempre el caso. Lo más común es que en una sílaba cerrada y no acentuada encontremos siempre una vocal corta por ahí. Luego existen excepciones con el tema de las vocales. Bien, tenemos hirek, hirek, la het con la hirejot. En esta primera sílaba, hi, acentuada, acá vemos el símbolo del acento, hi, tenemos una vocal larga, abierta, acentuada, vocal larga, y tenemos rek, la segunda sílaba, rek, cerrada, por la kof, cerrada, no acentuada, por eso tiene vocal corta. Rek tiene una un segol, una vocal corta. Pasamos a la siguiente columna y tenemos hatuf. Lo dividimos en sílaba, hatuf. Como vemos acá, por cada vocal tenemos dos vocales, a, u, tenemos dos sílabas, hatuf, hatuf, dos sílabas. Siempre la cantidad de vocales nos va a indicar la cantidad de sílabas, porque tenemos una vocal por sílaba en el hebreo vivo. Bien, entonces separamos la ja, y es una vocal abierta, porque termina en vocal, perdón, una sílaba abierta porque termina en vocal, ja, y luego tenemos tuf, que es una sílaba cerrada, y en este caso es acentuada, atuf. Si vemos, no hay un indicador de que haya acento en otra parte, en otra sílaba que no sea la última. No está la marca del acento sobre la primera sílaba. Asumimos que, como la mayoría de las palabras en hebreo son acentuadas en la última sílaba, cuando no hay una indicación de lo contrario, es porque la última sílaba es la que recibe el tono. Entonces, hatuf. Hatuf, esta sílaba es cerrada y acentuada. Y vemos que tiene una vocal larga, contrariamente a lo que sería si esta sílaba no estaría acentuada.
si fuera una sílaba cerrada y no acentuada, acá habría una vocal corta. Pero como está acentuada, tiene una vocal larga. Hatus. Bien, pasamos a la siguiente. Na, ya lo hemos visto. Nun, Kametz, sílaba abierta. Seguimos tan, tenemos la tab, la pataj y la nun, sofit, consonante, vocal, consonante. Esta sílaba es cerrada. Tenemos va, v y tenemos patas, consonante vocal, sílaba abierta. Tenemos el jit, consonante vocal, consonante, sílaba cerrada. Tenemos em, alef muda, tere, que es una e larga, mem, sofit, que hace el fonema de m, es una sílaba cerrada. Continuamos con la siguiente línea y tenemos holem, holem, ho, lem. Tenemos dos vocales, la O y la E. Tenemos dos sílabas, jo, lem. La primera sílaba está acentuada y abierta por la O, jo, jo, tiene vocal larga. La segunda sílaba es cerrada y no acentuada, jo, lem, tiene vocal corta. Cerrada por la mem, tiene una vocal corta, un segol, holem. La siguiente es simplemente una A, alef muda, kametz A, y es una sílaba abierta, por supuesto. Tenemos dam, dalet, kametz, mem, consonante, vocal, consonante, sílaba cerrada. Tenemos het, que hace el fonema J, tenemos un segol, entonces es G, y es una sílaba abierta, porque termina en vocal. Tenemos red, rev, y tenemos en este caso la resh, que hace el fonema R. Tenemos un segol, que es una E corta, y tenemos la vet, que es una V. Entonces, consonante, vocal, consonante, esta sílaba termina en consonante y es cerrada. Tenemos ir, ir, la ayin, que es muda, junto a la shirejot, que hacen una I larga. Ir, esto es una única sílaba, tenemos una sola vocal, la ir, la shirejot, ir, y esta sílaba es cerrada por la resh. Ir, sílaba cerrada. Y acentuada, por supuesto, tiene vocal larga. Pasamos a la siguiente fila y tenemos shurek. Shurek. Dividimos en sílaba, shurek. Dos vocales, u, e, shurek. Dos sílabas. Tenemos la shin y la shurek. Shu, sílaba acentuada, que vemos el símbolo de la acentuación. Shu, vocal abierta, acentuada, vocal larga. Perdón, sílaba abierta, acentuada, tenemos una vocal larga. Rek, sílaba cerrada por la kof, tenemos la resh, consonante, la segol, vocal, y la kof, consonante. Entonces una sílaba cerrada, no acentuada, porque el acento recae sobre la primera sílaba. Tenemos una vocal corta, un segol. Pasamos a la siguiente y tenemos to. To, la tet, fonema de T, y tenemos la Hollenbach, que hace el fonema vocálico O. To, sílaba abierta, porque termina en vocal. Lo mismo acá, tenemos Samer, fonema S, y también Hollenbach, To, sílaba abierta. Y bueno, ambas tienen una vocal larga, porque reciben el acento. Vat, vat, tenemos una vet, que hace el fonema de B, con una pata y una tab. Consonante, vocal A corta, y tab, que es una T, está cerrando la sílaba. Vat,
En este caso es una sílaba cerrada, pero acentuada, por eso, bueno, en este caso también tiene una vocal corta, aún siendo una sílaba cerrada y acentuada. Aunque son fracciones de palabras que nos está dando como ejercicio, por eso en este caso ah, aparece esta irregularidad. Seguimos, y acá ya sí tenemos una palabra completa, tovim, tovim, podemos separarlos en dos sílabas, to y dim. Tenemos dos vocales, o y lo separamos entonces en dos sílabas, to, dim, to, dim. La primera sílaba abierta, que tiene una o, to, y la segunda sílaba cerrada y recibe el acento, tiene una vocal larga, to, dim. Hirejot, vocal larga. Pasamos a la siguiente fila, tenemos har, har, tenemos la G, que hace el fonema de J suave, ¿m? G, patah, que es una A corta, y resh, que es una R. Entonces, har, tenemos consonante vocal, consonante que está cerrando la sílaba. Har es una sílaba cerrada. Bien, pasamos a abot, abot, tenemos a, bot, dos sílabas, a, bot, dos vocales, la A, la O, dos sílabas, a, bot. La primera sílaba es abierta con la A, la segunda sílaba es cerrada por la TAP. Bot termina en consonante, sílaba cerrada. Sílaba cerrada, acentuada y tiene una vocal larga. Pasamos a la siguiente, susim, susim. Tenemos también dos sílabas, su y sin. Primer sílaba es abierta por la U y la segunda sílaba es cerrada por la mem, termina en consonante. Primera sílaba termina en vocal, segunda sílaba termina en consonante, primera sílaba abierta, segunda sílaba cerrada, cerrada, acentuada y tiene una vocal larga, Hirejot. Pasamos a la siguiente y tenemos susot, susot. Lo mismo, dividimos en dos sílabas, su y sot, muy parecido al caso anterior. Tenemos sílaba abierta, la primera, su, termina en vocal, y la siguiente sílaba termina en consonante, sot, termina en t, tab, y tiene una vocal larga, cerrada, acentuada, vocal larga. Pasamos a la fila 11 y tenemos ab, ab, alef muda, kametz, vocal larga, y una B que hace el fonema de V, ab, ab, una sílaba cerrada por la B. ¿Mm? Y tenemos en este caso vocal larga. Ven, ven, tenemos vet, tenemos seret y tenemos nu. Consonante vocal, consonante, la consonante cierra la sílaba. Sílaba cerrada y acentuada tiene vocal larga. Gan, gan, gimel, gimel, a, kametz, perdón, patas, una vocal del tipo A corta, patas, gan, nun, sofit. Tenemos consonante vocal, consonante, cierra la sílaba. Entonces tenemos sílaba cerrada. Tenemos dam, dam, dalet, hace el fonema de D, kametz, fonema de vocálico de A larga, y mem sofit. Dam, tenemos consonante, vocal, consonante, la mem está cerrando la sílaba. Por lo tanto, es sílaba cerrada. Cerrada, acentuada, tiene vocal larga.
Pasamos a la siguiente, Shemot. Shemot, dos sílabas, She y Mot. Dos vocales, dos sílabas, Ye, Mot. Tenemos la Shin, tenemos la Tere, Ye, vocal, sílaba abierta, porque tenemos la vocal E larga, sílaba abierta. La segunda sílaba, Mot, cerrada por la TAP. Termina la consonante TAP, sílaba cerrada y acentuada. Tiene una vocal larga. Y pasamos a la última, Rat. Rat, tenemos R, Reich, tenemos Kamet, A, y tenemos Tabi final, TS o TZ, que cierra la sílaba. Rat, entonces, consonante, vocal, consonante, tenemos una sílaba cerrada. K, tenemos la K, tenemos la pata, y tenemos la P sofix. P sofix, F final, va a ser una F, siempre que va al final, la P, puede ser P también. P, recuerden, cuando tiene un puntito dentro. P, cuando no tiene el puntito. Y cuando está al final, P sofix, K, K. Entonces, una sílaba, tenemos una sola vocal, una sílaba, K, y esta sílaba está cerrada por la K, sofix. Tenemos lan, lamet, kamet, nun sofix. Lan, tenemos una sílaba cerrada por la consonante nun y tiene una vocal larga. Lan. Pasamos a la siguiente, la penúltima. Shem, shem, shin, tere y mem. Una sola sílaba. Shem, una sola vocal, una sola sílaba. Shem, la sílaba está cerrada por la consonante mem sofix. Y la última, or, tenemos la alef que es muda, la vocal o con el bab y resh. Una sola vocal, una sola sílaba. Or. Y la sílaba está cerrada por la resh. Bien. Por ahora, esto es todo lo que les quería compartir. Vamos a seguir la próxima clase viendo algunas cuestiones más, un vocabulario y algunos ejercicios de lectura y traducción de unas pequeñas oraciones simples, pero me gustaría ver la interacción con ustedes, aquellos que están siguiendo las clases y sus propuestas. Así que bueno, voy a dejar en la descripción, en el primer comentario, el link del libro para que puedan seguir el estudio y el link de acceso al grupo de WhatsApp para que puedan interactuar conmigo a través de las tareas que le iremos proponiendo. Un abrazo para todos y nos vemos en la siguiente clase. Later.